Bueno, yo creo que la actualidad internacional merece un comentario. A propósito de las elecciones en Austria, alivio y satisfacción de que el candidato de los Verdes haya ganado. Pertenece a una familia europea que para nosotros es muy cercana. Nuestros compañeros de EQUO y de ICV pertenecen a la misma familia y estamos muy satisfechos de que se haya podido cerrar las puertas a nivel electoral a la extrema derecha en Austria. Con todo, pensamos que es fundamental mantener la guardia alta porque la amenaza del fascismo y de la extrema derecha en Europa sigue siendo una realidad. A propósito de Italia, si el señor Matteo Renzi asumió el lema de César Borgia y planteó aquel referéndum común o César o nada, parece que el resultado ha sido nada. Nosotros celebramos la victoria del no, con una amplísima participación popular en Italia. Pensamos que la intención del cesante, entiendo ya, primer ministro, equivalía a lo que hicieron aquí el Partido Popular y el Partido Socialista con la reforma del artículo 135, aunque en este caso el señor Renzi tuvo la decencia de someterlo a referéndum. Reforzar al Ejecutivo para aplicar impunemente recortes. La Constitución italiana del 47-48 es probablemente una de las constituciones antifascistas ejemplares en Europa, que se encargó de prever el peso del Parlamento en su país, que es lo que quería limitar el señor Renzi. En España sabemos bien lo que es padecer un gobierno que, a pesar de tener una situación de minoría parlamentaria, desoye permanentemente las decisiones del legislativo. Ya escucharon ustedes la respuesta del presidente del Gobierno a mi pregunta de cómo va a hacer usted para aplicar las decisiones que tome el Parlamento que no le gusten, y contestó: aplicaré exclusivamente aquellas que esté obligado a aplicar por la ley. Bueno, parece que esta es la dirección que quería aplicar a su política el señor Renzi en una cultura política donde el Parlamento manda mucho, y parece que los italianos han decidido pues, que el Parlamento tiene que seguir mandando. Cuestiones que tienen que ver con la necesidad de que Podemos tenga una asamblea ciudadana. Hemos decidido en el Consejo de Coordinación convocar el sábado día 17 el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, que tendrá como tarea la organización y la convocatoria de la segunda Asamblea Ciudadana. En este caso voy a llevar una propuesta. Voy a proponer al Consejo Ciudadano que celebremos lo que muchos ya llaman Vistalegre II, la segunda Asamblea Ciudadana Estatal, paralelamente, que tengamos nuestras sesiones presenciales, paralelamente a cuando se produzca la Convención Nacional del Partido Popular. Si no me falla la memoria, creo que son los días 9, 10 y 11 de febrero. Esta decisión la tendrá que tomar el Consejo Ciudadano Estatal y tendrá que atender no solo a consideraciones políticas, sino también a consideraciones logísticas, pero a mí me parece que sería bueno para España que los españoles pudieran simultáneamente comparar los dos proyectos políticos de las fuerzas políticas que en este momento se revelan como antagónicas y que tienen dos proyectos de país completamente distintas. Al mismo tiempo, he decidido convocar una consulta extraordinaria, un referéndum extraordinario al que están llamados todos los inscritos en Podemos, para variar el sistema de votaciones tradicional en Podemos. Es un clamor que el sistema excesivamente mayoritario de Vistalegre I no cuenta con el consenso de nadie, y creo que tenemos que tener un sistema de elección diferente, un sistema de elección que vaya en el espíritu de una mayor proporcionalidad y que salvaguarde la representación de las minorías, algo que por desgracia no ocurrió en Vistalegre hace 2 años y que es imprescindible que en este caso ocurra. Para ello he pedido a Pablo Echenique, y por eso me acompaña aquí, 2 cosas. La primera es que elabore una propuesta de sistema de elección que vaya en la dirección de los principios de proporcionalidad y respeto y presencia de las minorías. Y al mismo tiempo le he pedido que organice, digamos, el sistema para que cualquiera en Podemos pueda presentar propuestas de sistema de elección de una consulta que se celebraría entre los días 18 y 20 de diciembre. Y ahora le pediré que os exponga con detalle, digamos, las líneas generales de este procedimiento en el que tienen que ser en última instancia los inscritos y las inscritas de Podemos los que decidan la forma de elección. Por mi parte, decir que salgo, digamos, a este proceso con muchas ganas. Me siento enormemente apoyado para ser secretario general, incluso por parte de los compañeros de las corrientes críticas,
cuento con el apoyo de Íñigo Errejón para ser secretario general, cuento con el apoyo de Miguel Urbán y, por lo tanto, mi desafío es hacer un Podemos útil para España, un Podemos que asuma los desafíos que se dan tanto en el trabajo parlamentario como en el trabajo en la sociedad civil y un Podemos en el que quepan todos. Un Podemos en el que las diferencias puedan ser complementarias, un Podemos que pueda tener en sus órganos a personas que proceden, digamos, de corrientes distintas o de maneras de entender cómo tenemos que actuar políticamente diferentes. Y ese es mi mayor desafío. Creo que eso se tiene que fundamentar en el debate sobre las cuestiones político-estratégicas y sobre las cuestiones político-organizativas, que es lo que entiendo que tenemos que debatir en Vistalegre. Y creo que en función de ese debate pues será posible que haya, digamos, convergencia en las listas o que no la haya. Pero, en cualquier caso, mi voluntad es intentar que la haya y buscar acuerdos, tanto en lo político como en lo organizativo, con todos los sectores de mi organización. Y, con vuestro permiso, doy paso al secretario de organización para que explique las características de esta consulta extraordinaria. Bueno, muchas gracias, Pablo. A ver, simplemente las líneas generales, dado que hemos decidido ahora en el Consejo de Coordinación que se convoque esta consulta. La razón, como ha expuesto Pablo, por un lado, tiene que ver con que a día de hoy existe un consenso generalizado en que hay que transitar hacia un sistema de votación más proporcional y, en segundo lugar, eso puede pasar por la modificación de los estatutos de Vistalegre 1. El órgano que tiene la competencia para modificar los estatutos de Vistalegre 1 es la Asamblea Ciudadana Estatal y por eso se convoca esta consulta para ya poder acudir a la segunda Asamblea Ciudadana Estatal con el nuevo sistema de votación y que ya el Consejo Ciudadano Estatal que salga de la segunda Asamblea Ciudadana esté configurado y esté elegido mediante el nuevo sistema de votación. La idea es que todo el mundo pueda proponer sistemas de votación diferentes al actual y para eso, como ha explicado Pablo, se votaría entre el día 18 y el día 20 de diciembre para que nos podamos ir de vacaciones de Navidad conociendo ya el sistema de votación y a partir del día de hoy todo el mundo puede ponerse a redactar propuestas. Las propuestas definitivas serían publicadas el día 17, el día sábado 17, pero las propuestas provisionales abriremos antes de ese día, posiblemente a lo largo de esta semana, según la disponibilidad de los diferentes equipos de Podemos, la posibilidad de publicar propuestas provisionales, para que también dejemos la capacidad de los equipos de hacer transacciones, que entendemos que es algo que tiene que formar siempre parte de nuestra cultura. Puede haber dos propuestas parecidas y puede haber dos equipos que quieran consensuar las pequeñas diferencias que pueda haber en una propuesta definitiva que se cuelgue, como digo, en la web el día 17. Básicamente, esto es las líneas generales del proceso y esperamos que haya mucha participación. Creo que el tema de los sistemas electorales ha sido tradicionalmente un tema muy debatido en Podemos y estoy seguro de que, además de la propuesta que yo pueda presentar, habrá muchas otras y al final, como siempre en Podemos, decidirán los inscritos votando en votación abierta. Sin más, quedamos a disposición de vuestras preguntas. Vale. Hola, buenos días. Primero, una apreciación sobre las fechas. Ha dicho Pablo Iglesias 9, 10, 11. ¿Pero esos jueves, viernes, sábado? ¿Será? El viernes, sábado y domingo. Vale. Y más allá de las fechas, quería saber si habían empezado a debatir digamos, la metodología o el sistema de presentación de documentos, de tal, etcétera. Si tienen alguna idea o si en el Consejo de Coordinación han lanzado ya
planteamiento, si será muy parecido a los procesos que hemos visto hasta ahora o si habrá alguna novedad. Y quería hacer una pregunta también sobre, mañana se celebra el Día de la Constitución, el Congreso de los Diputados hay un acto, van a ir Pablo Echenique y Carolina Vescanza en representación de Podemos. Se ha puesto sobre la mesa la creación de una subcomisión para estudiar una posible reforma de la Constitución. Quería saber cuál era la posición de Podemos al respecto, si van a participar y cuál es un poco el planteamiento que llevarán. Gracias. Muchísimas gracias por las preguntas. Respecto a lo de las fechas, digamos que lo decía tentativamente. Yo creo que lo lógico es que los momentos presenciales sean el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Esa es la propuesta que llevaré y que después, bueno, habrá que valorar todos los elementos logísticos. El Consejo Ciudadano Estatal podría decidir otra cosa, pero yo creo que es la mejor propuesta. La metodología, esto depende del Consejo Ciudadano Estatal. Esas son sus tareas a partir de ese Consejo Ciudadano que celebremos el día 17. Es competencia del Consejo Ciudadano Estatal establecer, a través de la Ejecutiva o como considere, establecer todos los mecanismos de funcionamiento y de organización de la segunda Asamblea Ciudadana. Con respecto al Día de la Constitución, bueno, nosotros entendemos que se deberían producir al menos 5 cambios en la Constitución que propusimos hace un año en un acto simultáneo que hacíamos desde Barcelona, desde Valencia, desde Santiago de Compostela, desde Madrid y desde Las Palmas de Gran Canarias, donde hablábamos de la necesidad de blindar los derechos sociales, de proteger a los ciudadanos contra la corrupción en la propia Constitución, de cambiar el sistema electoral, de asumir la plurinacionalidad del Estado y de garantizar la independencia de la justicia. Sospecho que los 3 partidos que forman eso que Juliana llama Alianza Nacional, que nosotros llamamos Triple Alianza, dudamos de que vayan a ir en esa dirección, pero nosotros seguiremos muy atentos los trabajos de esa comisión y recordaremos que somos una fuerza con capacidad suficiente para plantear que las reformas constitucionales a lo mejor se tienen que llevar a referéndum y tienen que votarlas todos los ciudadanos españoles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería saber, le quería pedir una reflexión sobre hasta qué punto cree que puede ser bueno, incluso enriquecedor para Podemos y positivo, que si finalmente el Consejo Ciudadano establece un formato con 2 tandas de votaciones, es decir, primero los documentos y después equipos, si en esa primera tanda pues se produzca finalmente una competición entre equipos, ha mencionado antes Urbán, Errejón, independientemente de que en la segunda tanda pues todos vayan o le apoyen o muestren su apoyo. Es decir, si cree que en ese debate que ya se está produciendo debería traducirse de alguna forma en una tensión, competición intelectual en esa fase. Gracias. Gracias por la pregunta. Le doy mi opinión. Yo creo que las propuestas políticas no deben estar separadas de la gente. Yo entiendo que si hay listas diferentes, esas listas diferentes existen porque hay propuestas políticas diferentes y propuestas organizativas diferentes. En mi opinión, en caso de que esa situación se dé, que no es una situación mala, yo voy a buscar el acuerdo, pero si no se produce el acuerdo, creo que lo lógico es que los momentos de elección de los grupos de personas estén vinculados, lógicamente, a los planteamientos políticos y organizativos que vayan en los documentos. Yo creo que nadie en Podemos puede pensar que es sensato separar esos momentos, sobre todo porque eso implica, digamos, situaciones en las que los niveles de participación son muy distintos. Cuando el nivel de participación en una elección de personas duplica, triplica o cuatriplica al nivel de participación cuando se discuten los documentos, creo que tenemos un problema. Como evidentemente las candidaturas van en función de planteamientos políticos que están en documentos, creo, aunque esta es mi opinión, que va a ser un consenso el que los documentos y las listas se deben votar al mismo tiempo si finalmente no ha habido acuerdos de integración. Y si los hay, estoy convencido que seguirán existiendo listas y planteamientos diferentes sobre los que la gente tiene que poder decidir, a mi entender, al mismo tiempo. Buenas tardes. Hoy se ha conocido que el Consejo Estatal ha expulsado del partido a la presidenta del Parlamento Balear. Me imagino que ya no son indicios, que entonces ya es una afirmación que esa supuesta corrupción. Y 2, ¿creen que esta alianza PP y PSOE que se está llevando a cabo sobre todo en
el área económica les están intentando dejar a un lado, les deja fuera de las decisiones importantes? Gracias. ¿Te parece si contesto a la segunda y tú la primera? Me quedo con lo mejor. Respecto a la pregunta, creo que esos acuerdos del Partido Socialista y del Partido Popular revelan lo que nosotros llevamos diciendo hace mucho tiempo. Hay un acuerdo de legislatura. El Partido Popular gobierna porque tiene un acuerdo con el Partido Popular que no es simplemente un acuerdo de investidura. Ya parece que se han puesto de acuerdo con el techo de gasto, ahora se ponen de acuerdo con una propuesta, por utilizar una palabra suave, absolutamente insuficiente en lo que se refiere al salario mínimo, y muchos apuntan ya que llegarán a acuerdos también en los presupuestos generales del Estado mediante la vía de que el PP acepte y consensúe algunas enmiendas del Partido Socialista. Creo que la respuesta de los sindicatos que estaban en una mesa de concertación, una respuesta indignada ante ese acuerdo, revela lo aislado que se queda el Partido Socialista. El Partido Socialista se queda aislado en la jaula con el PP y creo que deja claro quién representa la oposición y quién construye la oposición social, en este caso con los sindicatos y con los movimientos sociales. Que hayan sido los sindicatos los que se hayan indignado con una propuesta de salario mínimo que va en contra de lo que nosotros propusimos y que decidió el Parlamento, creo que coloca al Partido Socialista pues en la misma posición comprometida en la que está ahora, ser un bastón del Partido Popular, ser quien permite gobernar al PP y quien en última instancia llega a acuerdos con el PP. Nosotros estamos orgullosos de estar en la oposición, tanto dentro del Parlamento como en la oposición social, con los sindicatos, con los movimientos sociales y con la sociedad civil que defiende los derechos sociales, que son la base de la democracia. Sí, respecto de la resolución de garantías, hay 7 días hábiles para que las personas que figuran en el expediente y que son objeto del dictamen de garantías en el sentido de expulsión de Podemos puedan presentar alegaciones. Ya sabéis que tenemos un procedimiento muy garantista y en ese sentido, pues sin más, contaros que hay 7 días hábiles para que estas personas puedan presentar alegaciones. Lo que ha ocurrido es que hay un dictamen de garantías que certifica o que dictamina la expulsión de Podemos de estas personas, pero ante eso caben alegaciones en los próximos 7 días hábiles, es decir, tendrán hasta el 16 de diciembre para presentar alegaciones. Hola, buenos días. Yo tenía varias cuestiones. El señor Pablo Iglesias hace unos días le escuchamos decir que rechazaba un acuerdo precocinado por arriba para buscar una síntesis de proyectos con el sector que se referencia en Íñigo Errejón, ¿no? A mí me gustaría saber si usted cree entonces que es mejor la competición para que los inscritos en Podemos pues conozcan bien cuáles son los diferentes modelos, y dado que defiende que ambos debates estén vinculados, el de personas y el de proyecto, pues entiendo que al final está pensando en una competición. Y luego 2 cuestiones técnicas sobre el proceso de Vistalegre. Sobre el sistema de votación, no sé si a usted como secretario general el sistema Borda le parece el más adecuado para este asunto. Y luego sobre el censo, creo que en el primer Vistalegre no se cerró el censo, ¿no? Durante el Congreso, a diferencia de lo que se ha hecho ahora con los congresos autonómicos, que sí se ha cerrado antes de que se celebre el Congreso. No sé si en este caso tienen decidido ya o tienen alguna idea de cómo hacerlo. Gracias. Se murió, ahora sí. Respecto a las preguntas que me hacen a mí, la primera, estoy en contra de cualquier acuerdo precocinado. Lo que creo que tenemos que hacer es abrir un debate. Ese debate puede tener 2 conclusiones posibles: que haya acuerdos como consecuencia del debate entre las bases y entre la gente, o que no haya acuerdo. A mí me gustaría más la primera. Creo que es bueno para Podemos que después de debatir por abajo lleguemos a un acuerdo. Pero si no llegamos a ese acuerdo, tampoco hay ningún problema. Si no llegamos a ese acuerdo, una solución democrática en forma de diferentes documentos, de diferentes listas, me parece absolutamente legítima y positiva. Pero creo que en una situación como la que estoy, en la que tengo el apoyo de todos para ser secretario general, incluso de los compañeros de corrientes críticas, pues entiendo que mi obligación es tratar de integrarles y tratar de buscar el acuerdo. Eso a través de un debate por abajo. Si es posible, será una buena noticia, pero si no es posible también, y lo bueno de la democracia es eso. Con respecto
Tengo que reconocer, digamos, los límites de mi formación respecto a los mecanismos electorales concretos. Entonces, lo que le he pedido a Pablo Echenique es que trabaje en un documento que apueste por la proporcionalidad, por una mayor proporcionalidad que sea compatible con la capacidad de gestión posterior y también con la inclusión de las minorías. Si eso es compatible con fórmulas Borda, que entiendo que son muy diversas y que hay muchas fórmulas y muchos correctores, estupendo. Lo que a mí me interesa es que el sistema sea más proporcional que el que tenemos y que asegure una presencia de minorías, al contrario de lo que hicimos hace 2 años en el tiempo de la maquinaria electoral. O el censo. Sí, respecto al censo, en principio no se ha tomado la decisión, pero yo creo que no hay ningún problema por cerrarlo, en el sentido de que las diferencias suelen ser muy pequeñas. El motivo por el cual cerramos el censo en los procesos autonómicos es que se trata de censos más pequeños y en principio más susceptibles a que, bueno, pues personas de otros partidos, por poner un ejemplo, el señor Mariano Rajoy y sus amigos pudieran inscribirse en Podemos para intentar alterar el resultado. También es verdad que hemos comprobado en los últimos muchos procesos electorales que hemos tenido que el nivel de fraude es muy pequeño, casi inexistente, y cuando lo hay, los fraudes son detectados. Con lo cual, es una decisión técnica que seguramente tomaremos en los próximos días, pero que no afectará al resultado por 2 motivos. Primero, porque nuestros sistemas de seguridad están muy testados y han probado funcionar con gran eficacia. Y segundo, porque el tamaño del censo en todo el Estado es tan grande que incluso, aunque hubiera problemas con él, cualquier intento de modificar el resultado sería aplastado por la propia cantidad numérica de votos que hay en un proceso estatal. Como digo, es una decisión técnica que tomaremos en los próximos días, pero que en todo caso no afectará ni a la seguridad ni al resultado final por la experiencia que tenemos en procesos previos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarle un par de cosas. Ha dicho usted que lo ideal sería que hubiese acuerdo, que si no, no pasa nada, pero que lo ideal sería que hubiese acuerdo. Yo no sé si ya con esos sectores críticos a los que usted hacía referencia han empezado algún tipo de contactos más o menos formales o informales para que en el tema de documentos, por ejemplo, se pueda buscar algún tipo de acuerdo. Hoy le hemos visto, por ejemplo, en Twitter, pues lanzando un mensaje a los compañeros anticapitalistas, a Miguel Urbán. Le pregunto de camino qué le parece el documento de anticapitalistas, y luego creo haberle entendido que en cuanto a la votación de documentos y equipos, usted abogaría porque todo se votase al mismo tiempo. Íñigo Rejón acaba de tuitear ya que él no opina lo mismo, que cree que se deben votar por separado. Pues una valoración también. Gracias. Por respecto a lo segundo, yo creo que lo lógico es que si las listas están vinculadas a proyectos políticos, separar esas votaciones es muy difícil de justificar. Yo creo que hay que abogar por la máxima participación y por la máxima claridad. Cuando uno se organiza para presentar una lista, no se organiza en función de la fisionomía de los participantes en esas listas, sino de sus ideas que se expresan en documentos. Por lo tanto, creo que es muy difícil de justificar que sea mejor que eso se vote por separado a que se vote conjuntamente. Y en cualquier caso, creo que tendrá que ser la gente quien decida qué es lo que prefiere, si la gente prefiere votarlo todo junto o si la gente prefiere votarlo por separado, y por eso creo que es tan importante hacer esta consulta previa sobre cómo se va a votar en la Asamblea Ciudadana. Yo, desde luego, defenderé que en la medida en que las listas solamente pueden estar vinculadas a proyectos políticos y organizativos, no tiene justificación, a mi entender, una votación separada. Respecto a la primera pregunta, le diré que sí, ha habido contactos informales. Hablo con regularidad con Íñigo Rejón. Hay algunos puntos en los que no estamos de acuerdo, otros en los que sí. Hablo con regularidad también con Miguel Urbán. Tuvo a bien enseñarme el manifiesto hace varios días. Le dije que compartía muchos de los elementos y que me parecía una buena propuesta para el debate, y además le dije que abrieran espacios para que todo el mundo pueda debatir de esas propuestas que están haciendo, que en buena parte de sus aspectos me gusta y me satisface.
Hola, buenas tardes. Respecto a lo de las propuestas políticas que decía, que tenían que ir de forma conjunta, cada propuesta política que se presente, aparte de presentar una lista entonces al Consejo Ciudadano Estatal, también tendría que presentar una lista, un candidato a secretario general, o podría presentarse, en su opinión. Luego quería saber por qué esta celeridad de repente en los tiempos, porque no se esperaba el día 17 para debatir y bueno, se supone que el Consejo Ciudadano Estatal es el máximo órgano, si no es la Asamblea, y la Ejecutiva lleva los temas técnicos. ¿Por qué no se ha esperado a entonces para discutir la fecha, ver los procesos, hablar del referéndum antes de anunciarse así? Sobre todo porque, bueno, por ejemplo, el secretario de Organización tenía convocado hasta, no sé si me equivoco, hasta el día 17 una ruta. Entonces, ¿por qué no se ha esperado hasta que acabe esa ruta un poco para recoger la sensibilidad de las bases? Y quería también saber si entonces, por sus palabras, que lo ha dicho 2 veces, si a Íñigo Errejón ya le podemos etiquetar como el líder de la corriente crítica. Gracias. Gracias por las preguntas. Sobre las etiquetas, yo creo que ningún político debe sugerir a los periodistas cómo tienen que etiquetar a nadie. Eso forma parte de la libertad de prensa que nosotros respetamos, nos guste, nos entusiasme o nos disguste. Con respecto a la primera pregunta, es el Consejo Ciudadano el que tiene que decidir finalmente la fecha, pero yo quería hacer pública mi propuesta. Entre otras cosas, porque bueno, ya se produce una dinámica en que las propuestas que se hacen en el Consejo de Coordinación, pues a veces las conocéis vosotros antes que muchos consejeros ciudadanos, y por lo tanto quería hacer mi propuesta pública para que todo el mundo la conozca, y en cualquier caso tendrá que ser el Consejo Ciudadano Estatal el que después estime si por razones logísticas o políticas esa propuesta es buena o no lo es. Con respecto al referéndum, es una atribución que los estatutos de Podemos conceden al secretario general de Podemos. Y creo que yo tenía la obligación de hacerme eco pues, de lo que es un clamor en nuestra organización. Creo que en Podemos a nadie le gusta un sistema electoral heredado de Vistalegre que es demasiado mayoritario, que tiene que ver con la historia de un Podemos que quería ser una máquina electoral y que hizo algo que yo ahora juzgo como un error, que es hacer un Consejo Ciudadano monocolor. Todos los que estaban en la lista de Pablo Iglesias fueron los que entraron en ese Consejo Ciudadano, realidad que solo se matizó después con la entrada de los consejeros, con la entrada de los secretarios generales autonómicos. Creo que eso hoy no le gusta a nadie y no le gusta a ninguna corriente ni a ningún sector de Podemos, y creo que es fundamental que en la Asamblea de Vistalegre discutamos de política y discutamos de cuestiones organizativas y que el debate sobre el sistema de votación esté resuelto. La manera de resolverla que me parece más efectiva, la democrática, que decida la gente. La razón de encargarle a Echenique que haga esto es por el enorme prestigio que tiene como una de las personas en Podemos que ha abogado por fórmulas participativas que aseguraran el respeto de las minorías y que apostaran por una mayor proporcionalidad, pero al mismo tiempo es imprescindible que cualquiera pueda presentar propuestas. Yo creo que son unas cuestiones pues relativamente sencillas, que se pueden resolver pronto, y creo que será una buena noticia que a partir del día 20 esto ya sea una cuestión resuelta, que todo el mundo tenga claro, porque así lo han decidido los inscritos, que en Podemos va a haber una manera de elección proporcional que asegure el respeto de las minorías, y a partir de ese momento nos ponemos a discutir de lo importante. Con respecto a las cuestiones de las corrientes, decía usted, lo de presentarse a secretario general o no es una cuestión que decide cada uno. A mí no me parecería mal. A mí no me parecería mal que compañeros que, digamos, no comparten conmigo algunas visiones dieran el paso adelante y compitieran por la Secretaría General. Y así se lo he transmitido a todos. Me han dicho que prefieren que sea yo, que quieren que su secretario general sea yo. A partir de ahí hay una responsabilidad para mí. Si tanto los sectores que se identifican con lo que pienso como los sectores, digamos, que plantean algunas críticas, quieren que yo sea el secretario general, yo creo que tengo una responsabilidad. Y tengo la responsabilidad de, por lo menos, intentar la integración, intentar que pueda haber una dirección de Podemos en base a unos documentos políticos y organizativos en la que quepa todo el mundo. Y lo voy a intentar, y me voy a dejar la piel intentándolo. Hay un mensaje, yo creo, mayoritario entre nuestras bases, que para mí es una orden. Y se traduce o se expresa en 3 palabras: no os peleéis. Yo creo que nuestra gente nos quiere ver de acuerdo y cree que la diversidad nos enriquece, y cuando uno se siente tan abrumadoramente apoyado para ser secretario general,
Creo que no tiene sentido que yo me presente a mí mismo como representante de una suerte de corriente, sino que tengo que dialogar con los que sí han querido ser corriente para tratar de integrarles pues, en lo que tiene que ser el Podemos de todos y todas, que pueda contribuir a un Podemos útil para nuestro país, capaz de ejercer sus tareas de gobierno allí donde gobierna, capaz de ejercer sus tareas parlamentarias allí donde es oposición parlamentaria y capaz de ejercer sus tareas de oposición social con la sociedad civil, con los movimientos sociales, creando espacios de contrapoder social como expresión de una democracia avanzada, que es a lo que aspiramos que sea nuestro país. Sí. Gracias. Aunque queda tiempo y un congreso siempre es un espacio para el riesgo, se siente usted abrumadoramente apoyado, acaba de decir, y ha citado a Íñigo Rejón y a Miguel Urbán. Querría saber cuándo le dieron ese apoyo y, insistiendo, reformando la pregunta del compañero, si le pidieron algo a cambio. Gracias. Pues desde siempre. O sea, en todas las conversaciones que he tenido con los dos, esa cuestión me la han dejado clara siempre. Yo a Íñigo sí le planteé: compañeros, si tú entiendes que puedes dar el paso, es una cosa que a mí me parecerá bien siempre y que creo que eso en ningún caso debilitaría a Podemos, sino que sería un síntoma inequívoco de nuestra grandeza. Pero respeto que tu opción sea la contraria. Y claro, eso crea una situación de enorme responsabilidad para mí. Cuando te apoya mucha gente y además te apoyan también los que plantean algunas críticas, incluso los que han sido capaces de construir liderazgos alternativos en Podemos, pues la responsabilidad es enorme y creo que es muy difícil ir a una asamblea ciudadana con tantos apoyos detrás para ser secretario general. Eso creo que me obliga a no pelear tanto por eso, sino a pelear fundamentalmente por ser capaz de encarnar un Podemos en el que quepan todos. Para mí es, digamos, una obligación intentar un Unidos Podemos en el que haya espacio para todas las confluencias, en el que nosotros podamos liderar un espacio en el que está ECU, en el que está Izquierda Unida, en el que en Cataluña compartimos con otros compañeros, que en Galicia compartimos con otros compañeros, un espacio que ha logrado alianzas de tipo electoral en la Comunidad Valenciana, y dentro de Podemos, para mí es una obligación intentar que haya un Podemos plural, un Podemos en el que quepan todos y un Podemos en el que pueda tener cerca de mí a compañeros que no piensan como yo en todo, pero que han demostrado ser enormemente útiles. No quiero un Podemos sin Íñigo, no quiero un Podemos sin Miguel, un Podemos sin Teresa, no quiero un Podemos sin Echenique, sin Irene, sin Rafa. Quiero un Podemos que además sea capaz en el futuro de expresar una coralidad que nos ha faltado. Podemos en el futuro no puede ser, y lo digo claramente, el Podemos de Pablo Iglesias. Podemos tiene que dejar de ser el partido de Pablo Iglesias para hacer que Pablo Iglesias sea simplemente el secretario general de Podemos. Y Podemos tampoco puede ser el Podemos de dos caras, el Podemos de Pablo Iglesias y de, digamos, la alternativa a Pablo Iglesias. Hace falta no un Podemos de dos ni un Podemos de uno, un Podemos de muchos más, un Podemos con muchas más caras de mujeres en las portavocías y en las principales responsabilidades, y para mí como secretario general eso es un desafío. Durante mucho tiempo, en los últimos años, veíamos en los periódicos escribir aquello de el partido de Pablo Iglesias. Yo aspiro a que Pablo Iglesias sea simplemente el secretario general de Podemos. En el futuro tendrá que haber otros secretarios generales, ojalá haya mujeres al frente de esa Secretaría General en el futuro, y mi trabajo es hacer que esto no sea una cosa de uno ni de dos, sino una cosa de muchas y de muchos. No, en lo que estamos de acuerdo todos, entre compañeros no nos pedimos cosas a cambio, lo que estamos de acuerdo todos es en abrir un debate, y tenemos clara una cosa que me enorgullece, y me enorgullece tanto de los debates con Íñigo y su gente, como de los debates con Miguel y su gente, y es que habrá acuerdo si hay acuerdo en los documentos. Si estamos de acuerdo en lo fundamental de las estrategias políticas, si somos capaces de transaccionar y ponernos de acuerdo en los documentos políticos y en los organizativos, habrá acuerdo. Si hay diferencias políticas, esas diferencias políticas se tendrán que resolver democráticamente, y yo entiendo que simultáneamente. Pues si no hay ninguna más. A ver, que tengo varias cuestiones. En primer lugar, respecto a la votación, a la consulta, saber si he entendido que además de votar ese sistema de elección, también se va a preguntar sobre el mecanismo, ¿no?, de votar primero, si se votaba documentos y listas de forma conjunta o una cosa primero y otra cosa después, y saber si esas preguntas irán por separado. Luego, saber, dado que su responsabilidad ha asumido la
la responsabilidad de conseguir la integración de todas esas corrientes. Quería saber si en un principio va a presentar un documento propio con su propia estrategia política y organizativa o se va a esperar a hablar con todos y a intentar presentar ese documento conjunto. Y luego, también sobre esto, ahora mismo, si se siente más cerca de las tesis que plantean los anticapitalistas en el manifiesto que han lanzado hoy, o bien de las tesis que ya lleva defendiendo Errejón y colaboradores suyos los últimos días. Y por último, sobre Italia, si cree que el referéndum de ayer es la prueba de que cuando se hace una reforma, cuando se propone una reforma constitucional, tiene que hacerse en base a un consenso amplio. Gracias. ¿Le parece? Respondo a las últimas yo y la primera la responde Pablo. Respecto a Italia, yo creo que el hecho de que vote la gente siempre está bien. Si algo ha hecho bien el señor Matteo Renzi es proponer un referéndum y que decida la gente. Ojalá la reforma del 135 de la Constitución se hubiera sometido a referéndum popular. Ahora nosotros tenemos fuerza suficiente en el Parlamento para que si alguno quiere cambiar la Constitución en una dirección que a nosotros nos parezca injusta, pues los ciudadanos vayan a poder decidir. Yo creo que no hay que tener miedo nunca a la democracia. Que los ciudadanos hablen es una cosa que a los demócratas nos debe alegrar. Con respecto a la cercanía, con Íñigo Errejón he mantenido una compenetración intelectual que no se ha roto nunca y hablamos con frecuencia y esa compenetración intelectual se mantiene aunque tengamos diferencias. Seguramente esas diferencias por abajo muchas veces se ensanchan. Probablemente haya más diferencias con muchos o muchas de los que se referencian en Errejón que las que tenemos Íñigo y yo. Y yo quiero cuidar esa, digamos, esa relación intelectual tan privilegiada, sin la que no se explicaría algunas de las cosas buenas que hemos hecho en Podemos, y a pesar de que haya diferencias, y a pesar de que Íñigo ya no sea solo Íñigo, sino que sea el representante de una corriente que tiene sus contradicciones internas y que tiene sus cosas, yo quiero mantener esa relación con él y la quiero cuidar, porque creo que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y que juntos hemos demostrado ser capaces de muchas cosas. Es muy difícil que dos dirigentes políticos sean capaces de pensar juntos. Creo que con nadie he escrito más artículos y más reflexiones que con Íñigo y creo que esa relación se tiene que mantener y tiene que seguir dando sus frutos políticos aunque tengamos diferencias. Con Miguel y con Anticapis creo que hay una deuda pendiente. Miguel es uno de mis mejores amigos desde hace tiempo, es pues casi el primero que estuvo en esto de Podemos. No se entendería lo que es Podemos si no es por la generosidad y el valor de Miguel Urbán. Y aunque en algunos momentos hemos tenido diferencias, creo que hay ahora muchos aspectos en los que se está produciendo, digamos, mucha sintonía. No solamente con Miguel, también con Teresa, también con Kichi, también con otras personas como Beatriz Jimeno. Y les quiero cerca. Creo que han estado demasiado lejos de los espacios fundamentales de decisión de Podemos y creo que su aportación es imprescindible y la quiero cerca. No me sobra nadie en Podemos, creo que tener cerca a Íñigo y cerca a Miguel nos puede enriquecer y quiero trabajar en esa dirección. Sé que no es fácil y sé que vamos a tener que debatir en los documentos de muchas cuestiones estratégicas, pero yo me quiero dejar la piel para que haya un Podemos en el que tengan sitio todos y todas. Un Podemos en el que de alguna forma las diferencias sirvan para enriquecernos y no para enfrentarnos. Ese no os peleéis que me han transmitido muchos militantes, mucha gente de los círculos, para mí es una orden. Vale, tiene que responder Eche a otra cosa. Sí.